Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Unity 25. Muy bien, acá estamos después de todo un progreso y de un proceso. Digo progreso por lo que venimos haciendo en este año. Y recuerdo que siempre digo, tómense un año dentro de lo que es alineación consciente en todos los conceptos que se entregan, porque van a ver la diferencia de lo que ocurre de un momento a otro, ¿no? Y lo podemos ver. A veces es como, uy, tengo que empezar. Supongamos que estamos iniciando este camino, tengo que empezar y recién ver de acá a un año lo que está o lo que podría ser, que ocurrirá, vamos a ponerlos así. Y hoy, después de un año, inclusive podemos observar que no hizo falta un año para ver un progreso, sino que pude observar que transitar durante ese año y vivir ciertas experiencias me permitieron cambiar. O sea, hay ahí un tiempo, eso es muy importante en este Unity 25, hay un tiempo que ha transcurrido en donde me he puesto en una posición. Y esto tiene que ver con esto de la responsabilidad, voy a dejar un pequeño espacio, exenta de culpa. En ese pequeño espacio va una palabra que es crear. La responsabilidad de crear exenta de culpa. Y lo primero que se me viene durante esta semana, ante esta oración, esta frase, lo quisimos poner lo más tierra posible, porque ya venimos hablando de la palabra responsabilidad hace mucho tiempo dentro de Alineación Consciente. Si se quiere, hace 3 años cuando empezamos una maratón de abundancia y hablamos de la palabra responsabilidad, tiene un peso enorme. Es, oh, Dios mío, esa palabra, hacerme responsable. Básicamente, ¿por qué no se hace otro responsable de mí? Bueno, hemos creado un sistema en donde otro se hace responsable de mí. Y después, cuando no se hace responsable de mí, porque nosotros tenemos muchas formas de mostrar que el otro no se hace responsable de mí, le echamos la culpa por los resultados no dados, por ese cuidado. La responsabilidad de papá es que me cuide, la responsabilidad de mamá es que me cuide, la responsabilidad del vecino es que nos cuidemos, la responsabilidad. Nosotros hemos creado un sistema lleno de responsabilidades. Inclusive la responsabilidad del Estado es contenerme y cuidarme, y cualquier cosa que sea diferente a contenerme, cuidarme, darme, lo que sea, la culpa es del otro, no es mía. Yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para que el otro me dé todo lo que me tenga que dar. Esa es la institución en la que vivimos, la institución humana en la que vivimos. Siempre hemos puesto la responsabilidad en Dios de mi beneficio, de mi bienestar. Y si Dios no acciona en favor mío, entonces la culpa es de Dios, o algo habré hecho yo en mi caso que hizo que no pudiera tener algún tipo de resultado. Y esto viene desde aquella época. Uno puede escuchar más o menos, creo que es así. Ustedes por ahí, si son más seguidores de la Biblia que yo en ese sentido, al menos en esta vida. En esta vida no he sido tan seguidor como en otra, pero hay una parte del Viejo Testamento que más o menos dice algo como esto. Y te ganarás el pan de tu día con el sudor de tu frente, básicamente, ¿no? Oh, Dios mío, hay que transpirar la camiseta, como decimos acá, para hacer que ocurran las cosas. Y cuando se trae esa frase,
No es que hay un externo castigándote por haber hecho algún tipo de acción que tenga que ver con que me salí del paraíso, y como me salí de mi paraíso, todas mis acciones ahora tienen que ser trabajando y sudando para tener mi pan. Esa es la respuesta o el pensamiento fácil que nosotros hacemos. Lo que hace este ser que nos comunica y te ganarás el pan con el sudor de tu frente, es que te saliste de la coordenada, de la burbuja, en donde no hace falta el sudor, sino hacer las cosas desde una levedad, ¿no? O sea, esta voz nos comunica que si, supongamos, ¿no?, que hay una voz que nos comunique, pero si tomaste la decisión de vibrar más bajo, en esa vibración más bajo, la experiencia de vida se hace teniendo que poner el cuerpo, teniendo que, por ejemplo, porque son experiencias que hemos hecho, sacrificarte, teniendo que hacer un montón de cosas para poder obtener el sustento del día a día. Simplemente está advirtiendo eso. Por salirte de la frecuencia, antes se hablaba de esa manera, no pongo la palabra frecuencia, pero por salirte del paraíso, por salirte de la frecuencia del paraíso y entrar en una frecuencia más baja, en esa frecuencia más baja ocurre la vida como ya la conocemos, ¿no? Eso solamente estaba diciendo esa voz. Y hoy traemos, a partir de Unity, todos los Unity, la posibilidad de que esa misma voz, suponiendo de que hay una voz que nos dice cosas, por el recorrido que hemos hecho en alineación, vamos a poner ahí, le vamos a dar unos puntitos, unos porotitos a alineación consciente, por el recorrido que has venido haciendo con Unity, por el recorrido que algunas personas, unas 60, han hecho a partir de recordar y restablecer el mecanismo de creación para manifestación. Esa voz diría: y te ganarás el mismo pan, pero desde la levedad de tu ser. El mismo pan, pero desde la levedad de tu ser. Esto es llamar. Vieron que hay una calma ahora. He expandido el pecho. 2000, no sé cuánto tiene la Biblia, 6.000 años, ponele, no sé, 5.700 años desde el Viejo Testamento hasta ahora, y ahora, después de todo ese tiempo, la frase cambia. Sí, porque nosotros accedimos a la frecuencia donde existe el paraíso, que en este caso, para los chicos que hemos hecho el laboratorio de manifestación y creación, y para los chicos que van a hacer el laboratorio, porque hay que hacer unos pasos previos para poder entrar a ese laboratorio, lo que hemos aprendido es un mecanismo que nos pone en una frecuencia, la cual se llama red interconectada humana, una frecuencia en donde todo lo dado se gestiona desde un lugar más leve. Eso es lo que hemos hecho. Cuando perdimos la frecuencia, no fue por responsabilidad de terceros, fue por nuestras propias acciones, nuestras propias decisiones, nuestras propias formas de crear, que hicieron que en el cotidiano pisemos el barro. Era necesario experimentar eso. Hoy es necesario experimentar otras utilidades. Y todavía no estoy entrando en el eje de este Unity. Entonces, cuando perdimos la levedad de crear con la tecnología del ser y nos ubicamos en modo muy tierra, lo que hicimos es olvidarnos de quiénes éramos. Por vibrar bajo, también esta voz, supongamos, nos dijo: y ya te olvidaste por la frecuencia que tenés quién eres. Esta chispa de Dios que implosiona desde su interior y se manifiesta
en lo que conocemos como el puro, en la frecuencia 1.000.000. Pero por la frecuencia tan baja te olvidaste de esa pureza. Por la frecuencia tan baja te olvidaste de este ser prístino que eres en la frecuencia 999.999 a 500.000. Te olvidaste de el ser que eres desde la 499.499 a la 100.000. Te olvidaste desde esta pureza del ser que te creaste, porque si hay materia vamos a experimentarla, y te creaste como una criatura que puede explorar la materia, y te creaste con todas las oportunidades para hacer lo que quisieras hacer. Te olvidaste de eso por la frecuencia baja. Pero con Unity, con todo Unity, lo que volviste a recordar es que, no soy solo este cuerpo solitario en el universo. Soy un cuerpo que al mismo tiempo tiene vida porque está habitado por el alma, que tiene un sistema de aspectos que lo hace vivir al cuerpo como se siente hoy está viviendo, y que a su vez por elevar tu frecuencia fuiste más arriba y recordaste que sos el ser que crea el alma y todas las memorias álmicas, y que a partir de recordar esto, esa frase del Viejo Testamento cambia. Para nosotros al menos cambia. Para el resto del mundo todavía no. Pero para nosotros es: y te vas a ganar el pan de tu día a día a partir del sistema de levedad del ser que eres. Eso es lo que estamos recordando en esta experiencia. Esto es lo que representa la unidad, Unity, la unidad que somos. Toda esta tecnología puesta ahora al servicio de la manifestación. Que lo que es espíritu se vuelva carne. Y en ese sentido, cuando nosotros creamos, hay un tiempo de espera. Esto es para los nuevitos, los que primera vez van a escuchar estos conceptos. Para los que están por ingresar al laboratorio de creación y manifestación, uno crea en una frecuencia determinada, y esta creación se puede hacer en alta frecuencia como en baja frecuencia. Uno crea en una frecuencia determinada y espera que ocurra una manifestación. En el tiempo de la creación y la manifestación, es entre este punto en que cree y entre que tiene que aparecer la manifestación, hay un tiempo a la cual le llamamos eco. El eco es, si traemos si lo queremos alinear hacia un concepto, es similar a lo que hemos trabajado en Unities anteriores, que tiene que ver con la incertidumbre. Ay, ¿qué me pasa? Que yo quiero que ya esto arranque. Yo creo y quiero, como hace Larry, que mueve la manito y inmediatamente uno se siente bien. Eso mismo quiero hacer. Bueno, para yo mover la mano, es grande mi mano. Para los que me conocen en vivo, saben que yo soy de manos muy grandes. Cuando muevo mi mano, no es por el tamaño de mi mano que hago que las cosas se aceleren más rápido. No tiene que ver el tamaño de la mano, sino la cantidad de aspectos resueltos internamente para hacer que algo ocurra o no ocurra. Y esa cantidad de aspectos que tengo resueltos hace que en mi caso algunas cosas sean instantáneas, otras cosas sean dentro de 3 minutos y otras cosas de acá a 1 año. Porque inclusive tengo el dato, y de acá a 1 año tu trabajo va a ser esto y esto. Y cuando termine el año veremos cuál es tu propio plan de acción, tu nuevo plan de acción. Pero yo tengo que recorrer ese año. ¿Y cómo recorro ese año? Poniendo mi cuerpo.
¿Siempre vamos a tener que poner el cuerpo, Ari? En esta parte de la vida, sí. Pero es una diferencia poner el cuerpo basado en el Viejo Testamento a este Nuevo Testamento que estamos creando ahora entre nosotros. Es muy diferente en ese sentido. Entonces, entre la creación y la manifestación aparece una criatura que antes se llamaba de otra manera, ya la voy a mencionar, una criatura que se llama el observador. Lo que abre Unity 25 es esa ventana entre la creación y la manifestación, y esa ventana tiene que ser observada por alguien. ¿Quién es el observador? Uno mismo. Y en ese observar, uno escucha el eco de lo que, si se está manifestando o no se está manifestando. Estamos observando cómo se va acomodando la realidad a mi propia forma. ¿Cómo es y cuál es mi propia forma? Porque para manifestarse algo tiene mucho que ver mi vibración. Una vibración que está siendo reeducada a partir de los protocolos que hacemos. Ahora hacemos nuestros propios protocolos por experimentar el laboratorio. Tenemos una conciencia prevalente, y esa conciencia prevalente es la que filtra la posibilidad de manifestar o no manifestar, de acuerdo a cómo nosotros estamos trabajados, alineados, depurados. Lo que hasta el momento sabemos es que aquellos que tienen una clara intención de restablecer permanentemente su energía, limpiar permanentemente su campo interno, su campo emocional, su campo mental, y por lo tanto las acciones salen de forma más limpia en el mundo, sabemos que obtienen resultados amables o paralelos a las intenciones de manifestación que tienen, sus intenciones de crear que tienen. Entonces, hay que tener muy claro y activarnos como observadores de nuestras propias creaciones. Y ahí aparece la responsabilidad de crear exenta de culpa. Ya no hay culpa. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo resolver todos los aspectos de mi vida. Me aprendí, o me estoy a punto de aprender, para los chicos que están por ingresar al laboratorio, que está grabado, ¿no? Está todo minuciosamente grabado y se está empezando a ordenar. Yo ya tengo un mecanismo que me permite paso a paso ver dónde está el error para restablecerlo y se alinee al punto de manifestación. La culpa apareció en nuestro sistema de vida porque al errar en algo, no teníamos un mecanismo para solucionar ese error que cometimos. Si se quiere, esta idea del pecado original es porque no supimos cómo volver al origen. No teníamos un mecanismo. Desde la espiritualidad, desde la religión, espiritualidad devenida en religión, se buscó como mecanismo rezarle al Padre, a algo que es superior a nosotros, para que acomode las piezas del ajedrez y podamos ganar la partida. Pero esta tecnología tuvo sus quiebres, porque incluso los más rezadores y los más devotos experimentan vidas encarnizadas de errores y de quiebres y de no poder hacer que las cosas ocurran, y se preguntan: ¿y por qué, si yo, siendo el más rezador entre los rezadores, me pasa estas cosas? Y es porque hemos ido al rezo, a la oración, desde la culpa, desde lavar ese pecado, esa
esa situación que provocó muchas veces que terceras personas salgan lastimadas o yo mismo estoy siendo lastimado, voy desde ese lugar. Y cuando yo creo desde la culpa, todos los resultados son culpógenos. No hay otra cosa. Desde la política también se busca permanentemente cómo reparar los errores, de una u otra manera, pero lo seguimos haciendo desde la culpa que nos da ver, sentir, experimentar los errores que muchas veces nosotros provocamos. Y esto nos mantiene como que siempre un tercero es el que va a arreglar nuestra propia vida. Y sin embargo, con Unity hemos descubierto que somos nosotros los que arreglamos nuestras propias creaciones. Si no estoy logrando ver la manifestación, tengo que estar atento como observador, viendo todo el entramado de aspectos que hace que ocurran las cosas o que no ocurran las cosas. ¿Quién es el observador? Uno mismo. Y debemos estar atentos a todos los aspectos que contiene que contienen un entramado de situaciones, aspectos, coordinación, sincronicidades para hacer que la manifestación se dé. A partir de la frecuencia 200 en adelante, el ser humano ya es un ser sistémicamente complejo. A partir de la frecuencia 200 para abajo, 199 para abajo, el ser humano es muy simple, es muy simplista, lo cual lo pone ciego de todo el universo que existe para que esa persona o un aspecto existe. Entonces, desde la frecuencia 200, si yo quiero resolver mi situación económica, por poner un ejemplo, porque estamos cercanos a un laboratorio de economía, de abundancia, el ser que tiene un aspecto en relación con el dinero más grabado más abajo de una frecuencia 200, solamente cree que tocando este temita dinero y resolviendo solamente la palabra dinero, ya está toda la vida resuelta. Y no tienen todavía, por el olvido, por la frecuencia que tienen un olvido de la complejidad que tiene el sistema para contener la palabra dinero. Cientos de miles de datos, de aspectos, están alineados a esa palabra. Es abrumador estar despierto y ver los cientos de datos que contienen una sola palabra dinero. Entonces, la persona en esta baja frecuencia, en este ego que está ciego, vibrando en una frecuencia 200 para abajo, un aspecto, porque inclusive la persona puede estar vibrando en una frecuencia 900, pero cuando trabaja el aspecto del dinero, lo ve a través del filtro con el que está alineado. Y si está alineado en una frecuencia 75 de sufrimiento, ve en ese momento particular su vida desde el sufrimiento y de ganarse el dinero con el sudor de su frente. Después en otros aspectos es totalmente iluminado, porque lo sostiene una frecuencia alta, pero cuando va a la frecuencia baja, se vuelve eso. Y olvidamos desde esa frecuencia todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Y ahí lo que hemos aprendido ahora es que debo ver más de lo que antes veía y estar atento a todos los aspectos, a todos los posibles ecos que van llegando, que me dicen hay que arreglar esto otro, acá ajustamos, para hacer que en su caso, o en el caso que hemos puesto, aspecto dinero, me acuerdo porque anoche hablaba con una amiga sobre ese tema, todo lo que tuve que hacer en particular yo para restablecer mi orden con la palabra dinero.
en mi casa había un muro en donde yo lo había decorado siguiendo las reglas del Feng Shui. Entonces, no sé si hay fotos, no creo que nunca las mostré. Es todo un muro lateral enorme, en donde lo había pintado con una simbología que representaba peces en el agua y representaba abundancia de dinero. Y es como un acto psicomágico. Esa pintura tiene más o menos tenía unos 8 años. Vivió ahí en ese muro. Se veía cuando hacía los eventos atrás, de color borgoña y natural. Se ve ahí unas figuras esa pintura. Pero eso es lo que provocaba, es hacer un acto psicomágico, ¿no? De estar atento a todo lo que me pasa cuando quiero resolver un aspecto. Y las botellas de agua con la simbología del dinero, y tenía que trabajar yo la dinámica de lo que es cobrar y lo que es esto, qué me pasa cuando recibo, qué me pasa cuando... Todos los detalles. No hay un solo detalle. Estuve mucho tiempo trabajando este aspecto, al menos unos 3 años trabajando el aspecto del dinero, hasta descubrir que uno de mis aspectos estaba alineado a que un ancestro patrio generaba peligro en mi vida. Estaba en el billete, Julio Argentino Roca, estaba en el billete, y yo, por tener sangre indígena y Julio Argentino Roca ser el aniquilador de los indígenas en la Argentina, cuando tenía acceso a ese billete de 100 pesos, todo mi sistema se enfermaba. Pero tuve la atención plena por estar mirando solamente ese aspecto, el dinero, la atención plena de ver y restablecer el orden de todas las vibraciones debilitantes que hacía que al momento de gestionar el dinero yo no lo tuviera o quisiera salir corriendo porque me sentía amenazado por el mismo. Observé todos los detalles que el aspecto necesitaba ser observado para restablecer un orden y sentir una manifestación. Sentir esto de y te ganarás tu pan desde la levedad del sistema que comprende todo tu ser. Este ser que hemos recordado, este cuerpo que tiene un alma y que a su vez ahora está alineado al ser y que tiene todas las memorias en sus frecuencias bajas y en sus frecuencias altas, y hemos aprendido en esta experiencia de un mes a alinear las frecuencias altas. Este observador tiene un mecanismo que permite resolver las cosas. El viejo ser humano era un personaje que usaba como mecanismo para resolver sus aspectos el dramatismo. El drama. Entonces cambiamos drama por un mecanismo natural que todo ser humano ojalá pueda restablecer para empezar a crear desde los estados de conciencia. Pero primero tengo que ver qué es lo que no está en estado de conciencia. Podemos tener atención al menos en 3 aspectos. O sea, si voy a ponerme en foco de atención, me voy a poner al menos en 3 aspectos. Uno de esos aspectos que voy a estar atenta, es la emoción de deseo. Esto que deseo permanentemente y que lo deseo ahora, lo deseo ya. O sea, está muy el ego queriendo que las cosas se den ya. Lo cual no está limitado en que ocurra lo ya, no está limitado. Pero puede ser que el deseo, lo que me esté mostrando, es que estoy vibrando bajo en un aspecto, estoy queriendo alimentarme. Que un tercero me alimente y yo, o haberme olvidado que soy yo el que proporciona alimento a cada uno de mis aspectos. Entonces, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es esta emoción de deseo. Percibir cuándo
Cuando tengo la cabeza permanentemente pensando en algo, sintiendo o queriendo sentir algo, ahí hay una emoción de deseo. Eso representa que estoy vibrando bajo. Entonces puedo observar y verificar si estoy en fortaleza o debilidad, y hasta el nivel calibrado con el cual estoy relacionándome con ese aspecto o situación que quiero manifestar. Otro aspecto es que viene de la mano con el deseo, esto de la inmediatez. Tienen que hacerse las cosas rápido, y que si no son rápidos, el camino no es por ahí. Tenemos esa tendencia a que como no se me dan las cosas, entonces no debe ser por ahí las cosas, mi camino. Lo cual es una percepción que está equivocada. Porque lo más probable es que el camino sea por ahí, pero que todos los aspectos no están vibrando en coherencia y hace que parezca que el camino no es por ahí. O sea, el camino posiblemente sea por ahí, y que todos los aspectos que yo estoy sintiendo, con los cuales yo repelo, los rechazo, siento que no conecto, me pregunto, a ver, este aspecto ¿es algo que yo tenga que resolver para mi progreso, para la manifestación? Y si mi cuerpo dice que sí, listo, ya encontré un aspecto a restablecer. Supongamos que yo tenga que trabajar el tema de la salud, que estoy enfermo y tengo que resolver una situación. Yo era asmático. Ariel Montserrat realmente era asmático. De un momento a otro apareció el asma. Y me tomó más o menos unos 5 años restablecer mi salud con respecto al asma. Y tuve que tocar muchos aspectos de mi vida, ver distintos profesionales, médicos, para ver. Algunos me descubrían que era asmático por el hecho de yo estar trabajando en hospital, hacía obras hospitalarias a nivel de construcción. Entonces era como que era muy fácil de identificar que yo tenía un problema que me había provocado el asma, algo que tenía anteriormente, que era una sinusitis, y que la sinusitis venía por el tema del dinero. O sea, no solamente tuve que resolver el tema del dinero, sino que yo me inflamaba todo, generaba todo un sistema químico que ante el peligro mi sistema se llenaba de mucosidad para protegerse. Entonces tuve que resolver ese tema, y vino el próximo aspecto a resolver, que era mi sinusitis, y que se había provocado en un asma. Y tuve que ir a un médico, al otro, a revisar esto. Fui a un holístico, revisé internamente cuando respiraba qué frecuencia tenía, cuando soltaba el aire qué frecuencia tenía, cuando me pasaban ciertas circunstancias. Todos los detalles para hacer que en algún punto haya salud. Puede ser que haya habido velocidad en algunos aspectos porque solamente faltaban algunos pequeños detalles que restablecer. Pero hay personas que todavía no se han trabajado, no han visto en profundidad toda la complejidad del sistema que está alineado para que siga aún ocurriendo esa frecuencia baja, o en mi caso enfermedad. Entonces fui y busqué todos los intersticios posibles para mi salud. Estuve muy atento, eso me entrenó de una manera muy eficiente, y estar muy atento a los detalles que hacen que no podía yo manifestar salud. Entonces verifiquemos que el camino en el que estamos parece que no fuera nuestro camino por una cuestión vibracional de los detalles, o si realmente no es mi camino por ahí. Y el otro aspecto que también hay que tener en cuenta es el acompañamiento y la asesoría, que tiene que ver con la resolución de un sistema. Muchas veces yo digo, ¿cómo es que las personas logran meterse en problemas sin darse cuenta que están yendo al problema? Entonces muchas personas, yo recuerdo, esto me pasaba antes, de que llegaban amigas, o sea, dentro del sistema, y me decían que habían ido a visitar a alguien y se sentían deplorablemente mal. Entonces, pero vos te fijaste si la persona está
el asesor está en resonancia con tu propia frecuencia, y si esa resonancia permite que puedas conjuntamente vos y el profesional resolver ese aspecto, no me fijé. Entonces muchas veces entramos con profesionales que más, pero no porque el profesional adrede, o el asesor, o el guía, o aquel que nos acompaña lo hace de forma intrínseca, querer torcer nuestro camino, es simplemente por una cuestión de frecuencia. Entonces, cuando vamos a tomar una asesoría, veamos la resonancia, si está en resonancia con nosotros y si tiene una resonancia de que pueda acompañarnos en este proceso de resolver un aspecto. Esos 3 aspectos quiero de alguna manera poner en atención. Seguramente van a llegar más, que ustedes van a poder observar más aspectos. Esto va a tener un texto detallado donde van a poder trabajar a partir de este Unity. Y este Unity en particular es muy técnico. No sé si tiene mucho de elevar frecuencia, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que me voy a volver este observador. Y este observador también está alineado a cómo se reconoce, cómo se autorreferencia, cómo se valora, si ha despertado el amor a sí mismo, a sí misma, si se siente digna, si se siente merecedor y experimentar, por ejemplo, el éxito en la resolución de un aspecto. Este observador que se da permisos para experimentar el proceso y se da permiso también para restablecer y sanar aquellos aspectos que necesite ser sanado. Este observador que se acepta, este observador que está conectado a sus propias virtudes, a su propio plan, capacidades, que ha restablecido su conexión con el ser y que tiene totalmente resuelto la capacidad de decidir, que se ha experimentado y sabe que hay muchas más oportunidades que observar y tomar una decisión que la del personaje dramático que solamente ve la vida desde un solo lugar. Este observador debe entrenarse en ser un observador eximio y debe sentirse en sí mismo un canal liviano, porque a partir de este canal liviano el sistema de percepción es liviano, y ese quizás es un cuarto aspecto a observar: cómo percibo mi vida, lo que me pasa, y anotar en un papel esa idea, esa percepción, y verificar el nivel calibrado de esa percepción y restablecer un orden más amable que me permita ganarme el pan desde la levedad del ser que soy. Este ser que es una burbuja totémica y que dentro del ser está observando. El ser es el que puede observar todo el sistema que es y sacar las variables que les va a permitir cuajar un tipo de vida más amable. Ese es el plan de este Unity 25: activar el observador de mis pensamientos, activar el observador de mis emociones, activar el observador de mis acciones, activar la atención de observar cómo se teje el entramado de aspectos para manifestar. Es muy técnico este aspecto. Para lo que venimos haciendo Unity, manifestación y creación, se estarán dando cuenta que el viernes no fue el último encuentro, sino que esto continúa. Por eso la despedida está todo lindo, pero hay que continuar, porque ahora sí o sí nos arremangamos y empezamos a construir el mundo
desde esta tecnología. Y los chicos que están por ingresar y que todavía no entienden muy bien qué es lo que está diciendo el Ari, ya lo van a entender ingresando al laboratorio. Pero como tarea, no es muy complejo esto de estar atento observando mis emociones, observando si estoy permanentemente negando mi propio camino solo por el hecho de que como vibra bajo no debe ser por ahí, que porque no concreto no debe ser por ahí, sino que justamente puedo darme cuenta que hay un sistema que me está acompañando, que vibra bajo y hace que ese entramado permita la no manifestación. Y observar, como mínimo, ¿a quién le pido un consejo? Ese es el asesor tercero. ¿A quién le pido un consejo? Cuando hablo con mi amigo X, cuando me da un consejo, ¿me tira al horno? O sea, ¿y me hace arder en el infierno? ¿O es alguien que cuando hablo con él me da justo ese dato? Viste que hay gente que tiene muy claro que te da ese dato y vos con eso salís disparado y podés trabajar un año tranquilo con el pequeño dato que te dio. Ese es el asesor. ¿Con quién me rodeo? Si de golpe estoy dependiendo de... Y esto ya es cada vez más claro. Estoy dependiendo de la aceptación de mis mayores, de papá, mamá, de mis familiares. Y resulta que mis familiares quedaron cortos en sus percepciones. Para ellos son, en su propia percepción, totalmente iluminados. Creen que es así. Pero yo he crecido. Internamente he crecido. Y como he crecido, veo diferente. Entonces quizás la relación sea diferente. Pero no por eso sea una relación a rechazar. Sé que no puedo ya contar con esta persona, con el que me rodea para la continuidad de un camino, pero no por eso lo rechazo, sino que comprendo su rol, como comprendo el rol en el que me he adquirido en este momento. Y seguramente aparecerán otros actores en escena, que acompañen o no el proceso en el que estemos. Pero todo eso está condicionado al tipo de observador que somos. Esa es un poco la tarea de estos 15 días, 14 y hasta el resto, ¿no?, de mis días. Yo no he dejado de observar cada detalle de mi vida. Sigo observando, sigo ajustando. Y como estoy en una frecuencia tal, lo hago desde una responsabilidad de crear. Y ya no desde la pesadez de la culpa de cómo hago para resolver esto. Ya salí de los sistemas viciosos y ya sé cómo encontrar los sistemas virtuosos. Pero para pasar de lo vicioso a lo virtuoso, el observador que soy yo debe ser un eximio, calificado en ver los detalles del entramado que permite manifestar o no manifestar. Preciso, ¿no? Un relojito me parece que es este Unity. Así que vamos a hacer el protocolo, nos vamos a preparar, tomamos agua a aquellas personas que lo requieran. Por esta zona de Argentina hace 2 días atrás estamos en verano, ahora volvió de nuevo el invierno, entonces aquellos que sientan se pueden abrigar, se ponen cómodos y en minutitos volvemos con ya directamente el protocolo.